Buenos días, hermanos y hermanas. Saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en el estudio de Metrovisión. Es chistoso. Cada vez cuando yo digo estudio de, yo vivía en México, en la capital, al lado de Estudios Churubusco. Y me imagino que si has visto películas antiguas de México, muchas veces dicen que lo filmaron en Estudios Churubuscos. Yo vivía al lado de esos estudios, entonces cada vez que digo estudios, quiero decir Estudios Churubuscos, estudios de Metrovisión. Saludos a todos, hermanos y hermanas y amigos, vecinos, familiares. Buenas tardes, buenas noches. Esta reunión es un tiempo que dedicamos para crecimiento, para hermanos y hermanas, crecimiento espiritual. Y vamos a empezar el estudio, un nuevo estudio de un libro en la Biblia muy importante. Es el libro de Hebreos. ¿Por qué? Bueno, la verdad, porque es el libro que yo creo, en mi opinión, es uno de los libros más importantes. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el libro que más describe y nos enseña quién es Jesús en todos aspectos. Y yo creo que también es un libro escrito específicamente, para cristianos, para discípulos que tienen mucho tiempo en la fe. Realmente es inspirante para todos, aunque pueden tener una semana en la fe, les ayuda mucho. Pero específicamente para hermanos que tienen más tiempo en la fe. Fíjate que fue escrito más o menos 40 años después de la vida de Jesús y había muchos cristianos, los 3,000 que fueron bautizados en Hechos 2, casi todos eran judíos, si no eran 100%, tal vez aún fue 100%, eran judíos. Y es una carta, se llama Hebreos porque está hablando directamente a discípulos que son hebreos. Cada libro en la Biblia tiene habla a alguien primero directamente, y la carta fue escrita la carta de Romanos fue escrita a los discípulos de Roma, ¿no? La carta de Efesios fue escrito a los discípulos de Efesios. Hebreos fue escrito a los discípulos que son judíos. Y no saben la verdad si era una comunidad específicamente, tal vez la iglesia en Jerusalén, tal vez todos los judíos en el imperio, ¿no? Que son cristianos. La primera persona, primer grupo a quien está directado este libro. Pero cada libro también tiene no sé si la palabra es audiencia, personas que están escuchando, un segundo grupo, y esos son los que son de esa época o ese tiempo. Y luego tercer grupo es todos que son discípulos en todos tiempos. Y hay mucho ahí para todos nosotros. Entonces, yo lo veo como algo muy importante hoy día, porque la mayoría de nuestras iglesias o nuestros ministerios tienen discípulos que tienen de 20 a 40 años. Entonces sí que son discípulos de Cristo que tienen un poco de tiempo. Y algo pasa cuando uno tiene tiempo en la fe. Es fácil pensar que yo ya he logrado todo, ya he hecho todo y ahora me voy a descansar o ahora ya no voy a empujar tanto para crecer, para avanzar en la fe, para hacer grandes cosas. Y eso es un peligro porque para un cristiano o un discípulo de Cristo, o estás avanzando o estás regresando. Pero no hay un lugar donde uno puede quedarse y descansar, porque no es así. Como el mundo está cambiando, como Satanás siempre está atacando, como siempre está poniendo opresión,
no te quedas en un lugar. Si no estás empujando para avanzar, estás regresando al interior, ¿no? Al pecado o a la maldad o al mundo. Entonces los cristianos tienen que seguir avanzando y este libro habla mucho de eso, de la importancia. Entonces por eso lo vamos a usar para estudiar. La otra razón que quiero estudiar este libro es porque muchos me han escrito pidiendo el libro de Hebreos en español, porque lo acabo, bueno, tengo una clase más en inglés y terminamos el libro de Hebreo. Han sido 15 clases y varias personas me escribieron diciéndome, ¿por qué no lo puedes hacer en español? Porque lo queremos conocer en español también. Entonces yo dije, amén, amén, yo escucho. Y como han pedido varias personas. Tengo fotos y mapas y cosas así. Los voy a usar en la próxima clase. Esta clase nada más voy a hablar y voy a compartir un poquito. Y luego en la próxima clase tenemos las fotos y mapas. En griego se llama el prosebrais, que es la carta a los hebreos, o a los hebreos más bien. Y tiene muchas lecciones para nosotros como discípulos mayores. Y es importante entender que, como yo ya dije, que el discípulo debe seguir creciendo siempre. La Biblia dice, si no sigues creciendo, empiezas a ser inútil y sin fruto. No eres fructífero y no eres útil y no tienes impacto. Es decir, que tenemos que seguir creciendo. Y yo creo que para nosotros, hermanos, eso es súper importante, que muchos de nosotros tenemos más que 10 años en la fe y tenemos ese reto que ya sabemos tanto que no tenemos que empujar tanto para saber cómo orar, cómo leer la Biblia, más o menos lo que es bueno, lo que es malo. Y fácil caer en, ya lo sé, ya lo tengo más o menos mantenido y lo estoy manejando bien mi vida cristiana. Pero eso no es la meta de la vida cristiana. La meta es llegar a ser como Cristo. Y nadie puede decir que ya logré eso, ¿no? Que ya soy como Cristo. No, tenemos que todos que seguir. A mí me encanta seguir creciendo. Estoy ahorita mismo, estas semanas, estoy aprendiendo tanto que yo personalmente estoy creciendo mucho en el Señor y soy mucho más fuerte, mucho más en el Señor hoy día que hace 6 meses, que hace 6 años, que hace 15 años, que hace 30 años. Y estoy mucho más en Cristo y con la mentalidad de Cristo. Y he aprendido tanto. ¿Por qué? Porque sigo empujando. Siempre estoy empujando para crecer y avanzar. Y nadie puede decir que ya lo he logrado. Porque aún con todo lo que tengo mucho en 38 años, pero yo sé que hay mucho más para aprender. Y hay muchas más cosas que yo quiero aprender, conocer, y áreas de mi carácter donde yo quiero crecer, cosas en mi vida que yo quiero superar. Y eso requiere seguir creciendo. Y además yo soy esposo a mi esposa, ¿no? Yo soy su esposo. Y hoy día somos mi esposa y yo. Todos nuestros hijos están fuera de la casa, han crecido, tienen sus vidas, se han casado y tienen, de hecho, aún van a iglesias diferentes. Bueno, en nuestra familia de iglesias, pero uno va a la iglesia de San Diego, otro va a la iglesia en Texas y todos tienen sus vidas hoy día. Es decir, mi vida es muy diferente. Tenemos una sobrina viviendo con nosotros. Entonces yo soy discípulo, esposo, con casa más o menos vacía, los niños ya adultos y también ayudando a una sobrina. Es muy diferente que hace 5 años yo tenía los 3 niños en la casa y ellos empezando sus vidas de adultos y casándose y bodas y todo eso. Y 5 años antes yo tenía adolescentes, 5 años antes yo tenía niños en la escuela y
Y cada etapa de vida cambia radicalmente. Entonces yo tengo que seguir creciendo de cómo ser padre de adolescentes, ahora cómo ser padre de niños adultos, de hijos adultos, cómo ser tío con mi sobrina que vive con nosotros, cómo ser esposo de una mujer que ya tiene adultos como niños, ¿no? Que ya está avanzando en la edad como yo estoy avanzando en la edad y somos dos personas más avanzados de edad, y cómo ser buen discípulo. Y también nuestros puestos en la iglesia han cambiado. Hace 2 años yo estuve dirigiendo Hope Worldwide y eso era una vida distinta, muy diferente que ser evangelista hoy día. Entonces todas estas cosas requieren como elasticidad, ¿no? Requieren que estemos cambiando. La palabra en griega es metamorfos, cambiando, siendo transformado siempre, continuamente en Cristo. Como dice en Romanos, que por la palabra está transformándonos, ¿no? O como dice en Efesios 4, que los líderes están ayudando a la iglesia a madurarse y que seguir creciendo. Cada parte que haga su parte en su papel en el cuerpo de Cristo, y para todos, que todos lleguen a la madurez en Cristo. ¿Ves? En 1 de Pedro dice, hay que seguir añadiendo a la fe, amor y paz y dominio propio, a todas estas cosas que nos ayudan a no ser inútiles, a no ser sin fruto, a seguir teniendo impacto. Entonces, sí, aunque uno puede decir, bueno, pero yo tengo 20 años en la fe, yo sé mucho. Sí, sabes mucho, pero hay mucho que todavía no sabes, ¿no? Así me siento yo, que yo me empujo para seguir creciendo, aprendiendo, avanzando en la fe. Y básicamente es la llamada del libro de Hebreos. Y hay partes donde específicamente habla de eso, ¿no? De la importancia de que cada discípulo sigue creciendo y que no nos quedemos estancados, ¿no? En la fe. Entonces, vamos a estudiar el libro de Hebreos. Adelante, vamos. Pues el origen es más o menos de 60 a 70 el año del primer siglo. Otra vez, más o menos 30 a 40 años después de Cristo. Y decir que muchos cristianos que se hicieron cristianos en los primeros días, los primeros años, todos tenían de 30 a 40 años de la fe. Yo tengo 38, yo caigo en ese criterio. El autor, bueno, buena pregunta. ¿Quién es el autor de Hebreos? La verdad, no estamos seguros. Por mucho tiempo pensaron los expertos que era Pablo. Pero con todo lo que sabemos hoy día del lenguaje, de vocabulario, del griego y todo eso, es bastante obvio que no es Pablo, ¿no? Que está escrito por otra persona, tiene un vocabulario diferente. El nivel de griego es diferente. Pablo tiene un nivel de griego bastante alto. Las personas que escribió Hebreos lo tiene altísimo, como literatura clásica, ¿no? Que es muy, muy elevada. A mí me costó mucho trabajo cuando yo tenía en la escuela que traducir el griego al inglés en varios libros. En el libro de Juan era bastante fácil, un vocabulario muy sencillo, muy básico. Tuve que traducir un párrafo en el libro de Hebreos. Me costó mucho tiempo, que básicamente todas las palabras yo tenía que verlas en diccionario, porque no eran palabras comunes. Eran palabras con alguien que indicaban que alguien tiene un vocabulario muy alto que escribió el libro de Hebreos. Las teorías más fuertes son que a lo mejor era Bernabé. Bernabé era judío, bien educado, que viajaba mucho, tenía un nombre en griego, tenía un nombre en
en hebreo, es decir, que fue probablemente educado en griego. Lo conocemos como alguien muy inteligente. Y otra cosa muy importante, que en Hebreos 12, creo que es versículo 5, dice, en el griego dice que escuchen estas palabras de ánimo. Ahora, la palabra, el nombre Bernabé significa hijo de ánimo, ¿no? Entonces algunos dicen, oh no, estas palabras son palabras de Bernabé, el hijo de ánimo, porque 2 veces dice que es el libro de ánimo. Entonces algunos dicen, bueno, eso es prueba que es de el hijo de ánimo, Bernabé. Pero ahora hay otra persona, otro candidato que es muy posible, se llama Apolos. Si, me imagino que recuerdas de él, en el libro de Hechos, habla de Apolos, que era un predicador muy fuerte, muy elocuente, que significa que probablemente alguien que puede hablar elocuente va a escribir elocuente, y así es el libro de Hebreos. Otra cosa muy fuerte que es que usa varias palabras náuticas, palabras que se usan en una barca, ¿no? No los conozco en español. En inglés no dicen izquierda y derecha, dicen starboard y port. Por así, port y starboard. O no dicen enfrente, dicen el bow. No dicen la parte de atrás, dicen el stern. En el libro de Hebreos hay varias palabras así, que indican que es alguien que trabajaba en barcos o en un puerto, ¿no? Un puerto de una ciudad, y que sabía todos estos términos. Apolos era de Alexandria, que es una ciudad que tiene una bahía grande, y fácilmente podemos ver o pensar que Apolos vino de esa parte de la ciudad, y por eso usa estos términos, descripciones. En una parte de la Biblia él dice que necesitamos un ancla fuerte para no ser llevados por el agua cuando el agua sale. Todas las palabras son las palabras que usaría un soldado o un piloto del barca, y él lo está usando en la Biblia. Entonces, eso es, yo diría, es el argumento más fuerte en cuanto a quién escribió el libro de Hebreos. Y Apolos era un gran líder en la iglesia, y varios lugares habla con mucha autoridad. Otra posibilidad es Lucas, pero yo no creo, porque el vocabulario es un poco diferente. Otra posibilidad es Priscila. Esa es probablemente la persona menos que puede ser, pero hay posibilidad. Y me encanta esa idea de que a lo mejor una mujer escribió Hebreos, y fue porque básicamente ella era un líder fuerte en la iglesia, pero en la cultura del mundo todavía era patriárquico, no sé si eso es la palabra correcta, que el hombre dirigía todo, y había mucho prejuicio contra mujeres. Entonces eso explicaría por qué no está su nombre, ¿no? Porque Priscila, si ella fuera la autora, no pondría su nombre, porque nadie hubiera aceptado el libro escrito por una mujer. Y triste, pero así era el mundo en el tiempo. En cuanto al tiempo, otra cosa importante es que probablemente fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, porque no menciona eso. Y eso es un evento bastante grande. El propósito del libro es clarísimo, es animar a los hermanos a ser fieles, a no rendirse al temor o al miedo o descanso o ser cansados, pero seguir fuertes, animados, inspirados en el Señor. El valor especial de este libro es
que presenta a Jesús muy bien, explicando que Él es Dios en carne y hueso, pero también explica muy bien que era un hombre y que sufría todo lo que los hombres sufren. Tiene uno de lo que se llama cristología, ¿no? Es el estudio de Cristo. Uno de los cristologías más fuertes. El otro sería Juan 1:1, donde explica que Jesucristo es la palabra de Dios, el Logos. Otros Colosenses 1:15, donde explica quién es Jesús. Apocalipsis 19:11 y Hebreos, ¿no? Hebreos, el libro entero, ¿no? Lo hace. Aquí también explica que bueno, la forma del libro de Hebreos realmente es como un sermón, ¿no? Tiene 5 puntos, se puede ver categorías, tiene 5 advertencias, 5 puntos, 5 secciones que compara Jesús, que Jesús es mejor. De hecho, la palabra mejor, kreiton, es una palabra en griega que explica que algo es superior, algo es mejor, y lo hace 5 veces un argumento, que es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que el sacerdote, el sumo sacerdote, y que trae el mejor pacto a nosotros. Y eso es la forma. Las 5 advertencias es no derivar en capítulo 2, no ser incrédulo en capítulo 3, no caer de la fe en capítulo 5, no desrespetar al Señor en capítulo 10 y no jugar con Dios en capítulo 12. Y esos 5 advertencias nos hace pensar también en el Antiguo Testamento, que es el Torah o el Tenaj, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, Mateo también hace eso. Él tiene 5 discursos. Hebreos tiene 5 secciones principales que tienen advertencia en enseñanzas. Jesús explica quién es Jesús y por qué tenemos que poner nuestro enfoque en Él. Y de ahí sale, nosotros tenemos, nuestro tema este año es ojos enfocados en Cristo. Y realmente eso es el punto importante de todo este libro, realmente. Y por qué yo quiero estudiarlo ahora, aunque sí recibí varios mensajes pidiendo esto, pero yo dije, sí, claro que sí. Porque el enfoque que tenemos como iglesia es enfocarnos en Cristo. Y eso es el mensaje del libro de Hebreos. De hecho, aún lo dice, ¿no? En Hebreos 12, que pongan su enfoque en Cristo. Fijan sus ojos en Cristo, ¿no? Y la verdad, hermanos, eso es clave para nosotros. Es aprender cómo enfocar nuestras vidas en Cristo. Y de eso vamos a hablar mucho en las clases de los miércoles, usando el libro de Hebreos para hacer eso. Entonces, eso es más o menos una introducción. Es un libro increíble. A mí me encanta. Yo diría es mi libro favorito después del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque me hace pensar mucho en entender más en Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque me ayuda a enfocarme. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Recuerdas cuando Pedro salió de la barca y empezó a caminar en el agua? Fue un milagro, fue increíble. Fue exactamente lo que Jesús dijo, que podemos hacer grandes milagros si ponemos nuestro enfoque en Él y lo seguimos. Y todo fue muy bueno hasta que Pedro quitó los ojos de Jesús y miró las olas
y el viento. Y luego empezó a hundirse, ¿no? Pero lo bueno es que Pedro sabía qué hacer. Regresó su mirada a Jesús, dijo, ayúdame Jesús. Jesús lo ayudó y todo salió bien. Pero la vida cristiana es caminar sobre el agua. ¿Cómo lo logramos? Mirando, enfocándonos en Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer con el libro de Juan. Y voy a parar ahí para en la próxima clase podemos empezar con el primer capítulo y empezar a estudiarlo. Pero gracias, hermanos. Esta semana, la verdad, todo el otoño, como yo ya dije, vamos a enfocarnos en nuestra relación con Dios y con nuestras relaciones con cada uno. Te doy gracias por estar con nosotros y aquí vamos a parar para este día. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.